Buenos días, mis hermanos. Que hoy sea un día de gran bendición para sus vidas. Les habla su pastora Mauri Villalba de la Casa de Victoria en Victoria del municipio de Los Patios. Hoy queremos empezar esta mañana dándole la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, el cual tiene el control de todas las cosas, el cual es soberano sobre todo, el cual ha determinado los tiempos y fuera de tiempos para que su propósito, su palabra sea cumplida en nuestras vidas y en las vidas de nuestras generaciones. En esta mañana queremos que usted y yo nos pongamos de acuerdo en presentarnos delante de Dios con esta oración. Amado Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que en esta mañana podamos ser ofrendas agradables a tu presencia, podamos ser ofrendas agradables a tu amor, podamos, Señor, tener ese corazón, oh Dios eterno, agradable a ti, que en esta mañana, Padre, tú veas en nosotros el reflejo de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, oh bendito Padre, bendito Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, yo someto mi carne, someto mi alma y someto mi espíritu a tu palabra, a tu presencia, a tu santidad, oh bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo a los oyentes, bendigo a los que están, Señor, en las diferentes redes sociales, para que tú a través de esta palabra estés hablando a sus vidas y estés tocando a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Yo esta mañana quiero bendecirle como su pastor de la Casa de Victoria en Victoria. Pero antes de iniciar con esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas, yo quiero que usted y yo en esta hora escuchemos esta adoración. Esta adoración la cual va a hacer que su vida entre en esa comunión con Dios, entre en ese mover del Espíritu Santo. Entonces le motivo a que usted entone esta adoración juntamente con nuestro hermano Walter, y ahí nos pongamos unánime en el Espíritu y podamos hacer que la presencia de Dios llegue a nuestras casas, llegue a nuestros hogares en esta mañana. En el nombre de Jesús lo dejo con esta adoración. Vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos reunidos hoy, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sane nuestra tierra hoy. Vamos, cantémosle a Él. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitado de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos. Sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos. Sánanos, sálvanos, sálvanos.
tus hijos. Te pedimos hoy perdón, te pedimos hoy perdón. Sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sálvanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Oh, levantamos un clamor a Dios y digámosle: Señor, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestras vidas delante de ti en el día de hoy, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sánanos, 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 Señor. Sánanos. Aleluya, mi hermano, qué canción esa tan poderosa. Esa canción que nos lleva a que la presencia del Espíritu Santo haga en nuestras vidas y que generemos una unidad con el Espíritu Santo, donde unánime le pedimos a Él que sane nuestra tierra. Esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser nuestro clamor ferviente con Dios para que Él esté sanando nuestras tierras, nos esté moviendo a lo sobrenatural donde Él quiere introducir su iglesia en este tiempo. Hermano, vamos a entrar a la palabra de Dios, esa palabra que va a ser, que va a cambiar, que va a transformar nuestras vidas. Tome ahí su Biblia y vayamos al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a leer este precioso libro de revelaciones, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, te vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué palabra, hermano. Qué palabra que nos confronta. Esta es una palabra que nos debe de llevar a meditar en nuestra manera de vivir. La palabra profética del año 2020 es que debemos de meditar en nuestros caminos. Es que debemos de pensar hacia donde estamos yendo y cómo estamos yendo. Si verdaderamente ese caminar de nuestra vida nos va a llevar a un momento a la gloria futura que vamos a tener con nuestro Salvador. Escribe el ángel a la iglesia de Sardi. Sardi es una ciudad de la Oceanía, de la Asia Menor, capital del reino de Lidia, en donde era una ciudad que se encontraba en una montaña y era muy difícil de cierta manera poder tomar o poder conquistar esta ciudad. En Sardi fue la primera ciudad del Asia donde se encuñó la moneda, quiere decir donde apareció la forma de dinero que hoy podemos conocer, pero en monedas.
Sardis era rica en arte, era rica en música, era rica también en lana, en vestidos, en telas. Sardis era una ciudad donde había muchas riquezas, no había tantas necesidades, todo había por completo, estaba casi todo satisfecho en cualquier área de la vida. El ángel le dice escribe a la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando nos dice de que tienes nombre de que vives, quiere decir de que decimos que todo lo tenemos, de que dice de que todo está acomodado en nuestra vida, de que estamos viviendo vidas buenas, vidas agradables, pero no sabemos el concepto de esa vida delante de Dios. Los de Sardis podían decir de que tenían todo a la necesidad cubierta, que no había nada que no pudiera ser cubierto, porque era una ciudad muy rica. Y antes de Cristo dice de que esta ciudad fue conquistada, fue tomada, fue penetrada sus murallas 2 veces. Y esas 2 veces se dieron por un descuido de aquellos hombres que custodiaban esta ciudad. Fue por un descuido de las personas que vigilaban o que hacían de que fuera impenetrable esta ciudad. Dice el historiador de que el casco de uno de estos hombres se cayó de sus manos y rodó unos 200, 300 metros. Y mientras ellos fueron y recogieron este casco, se descuidaron a sus enemigos que estaban haciendo emboscada desde hacía mucho tiempo, y pudieron penetrar, pudieron robar, pudieron saquear y pudieron tomar esta ciudad. Esos dos descuidos, una pequeña brecha, un pequeño descuido hizo de que esta ciudad que era impenetrable fuera saqueada y fuera llevada a ruina en dos tiempos de la historia. Comparamos a esta Sardis con nuestras vidas. Cuando creemos de que ya todo lo tenemos cubierto, cuando creemos de que no necesitamos más allá de lo que tenemos delante de nosotros y estamos viviendo una vida acomodada. Dice de que el Espíritu fue apartado de la iglesia en esta ciudad, porque ya vivían tiempos o vivían servicios o vivían congregaciones bajo su propio entendimiento y bajo su propia opinión, bajo su propio deleite, bajo su propio placer, bajo su propia necesidad, porque no estaban viviendo vidas o no estaban viviendo tiempos de reuniones llenas del Espíritu Santo. Era una iglesia que era moribunda, porque simplemente decía estar viva porque las personas iban y habitaban y estaban en el tiempo de los servicios y estaban en el tiempo que debían de estar en ese lugar, pero no había en ello un fuego que hiciera el cambio, que estremeciera, que hiciera que la persona sintiera el deseo vivo de tener una experiencia maravillosa, de tener una experiencia única con el Espíritu Santo. No había en ello esa emoción de permanecer tiempo en adoración, en oración, en obediencia, y de no dejarse llenar, de no dejarse usar, de no dejarse administrar, de no dejarse llevar, de no dejarse conducir por la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Hoy en día la mayoría de las iglesias en el mundo están siendo llena, vacía, acomodando a la palabra a la necesidad de ellos. Se acomoda la palabra a como quieran cautivar más miembros para tener una iglesia llena que dice ser viva, pero es una iglesia muerta porque no hay presencia del Espíritu Santo en todas las cosas que desarrollan o hacen en las iglesias.
El Espíritu Santo no tiene nada que ver con el tipo de servicio, con el tipo de diapositivas, con el tipo de música, con lo que se haga de antesala a la palabra. El Espíritu Santo tiene que ver con esa palabra que lleva al trasfondo, que lleva a la mente humana a decirle: detente un momento y piensa en tu vida, piensa en tu caminar, piensa en lo que estás haciendo, si esto que estás haciendo te conduce de una manera que vayas a ir un día a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos confronta, es aquel que nos dice cuando nos equivocamos y cuando tenemos que pedir perdón a Dios porque hemos hecho en nada la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es una iglesia que es vacía, es una iglesia que es moribunda, es una iglesia que hoy en día las palabras son acomodadas a la necesidad, a lo que quiere escuchar el oyente. Esta palabra de la casa de Victoria en Victoria, las palabras de la casa de Victoria no son acomodadas a la necesidad de las personas. Las palabras que se dan en esta iglesia son conforme a lo que el Espíritu pone en nuestras vidas para que confronte tu vida, para que sientas de que te están hablando a ti, que estás siendo acomodado, que no te interesa nada, que no le prestas atención a nada, que no te das por ir y a evangelizar, que no te mueves para ir y llevar una palabra de salvación, que no te levantas para decir: el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo me ha motivado a mandar este audio, a mandar esta palabra, a mandar este capture de pantalla para confrontar a otro, a esos de los que tengo en el grupo, de los que tengo en el correo, de los que tengo en el Face, de los que tengo en Instagram, a esas personas de tu red social. No te movilizas a hacer nada. Entonces, como no nos movilizamos a hacer la voluntad de Dios, es porque estamos viviendo vida vacía, vida no llena de la presencia del Espíritu Santo. Estamos viviendo como esta iglesia de Sardis, creyendo que todo lo tenemos porque estamos acomodados, pero somos prácticamente como muertos vivientes. No hay nada en nosotros que nos haga emocionar, que haga hacer que ese fuego, que es la llenura del Espíritu Santo, sea en nosotros y nos motive a verdaderamente ser apasionados por la obra de Cristo, por hacer la voluntad de Cristo, por extender el reino de Cristo. Entonces esta iglesia en esta ciudad creía que ya lo tenía todo, porque en cada uno de sus miembros, de sus hermanos, ya todo estaba cubierto, cualquier necesidad. Pero habían perdido algo muy especial. Habían perdido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces era una iglesia que decía estar viva, pero estaba muerta. Yo sé que la casa de Victoria en Victoria es una iglesia que es viva, es una iglesia que es apasionada, es una iglesia que hay de un fuego en su corazón por predicar y por llevar la palabra. No es una iglesia como la de Sardis, que vive en apariencia y se dejaron llevar por las comodidades. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Debemos de ser vigilantes. Ellos creían que solo viendo todo resuelto era suficiente, pero habían olvidado las cosas que Dios había hecho por ellos antes de estar en el servicio de su obra o aceptar a Cristo en su corazón. Debemos de recordar de dónde Dios nos sacó. Quiero, mi hermano, que usted recuerde del lugar donde Dios le sacó. Quiero que usted recuerde de ese lugar, de esa situación, de esa circunstancia donde Dios le rescató. Donde Dios, por la gracia dada por Cristo a cada uno de nosotros, pasamos de ese pecado, de esa inmoralidad, de ser desechados por Él, a ser en unidad con Él. Gracias a esa gracia pudimos entrar delante de su presencia. Pero gracias a esa gracia
tenemos la responsabilidad de vivir vidas correctas, vidas dignas, vidas agradables, vidas en honestidad, vidas en obediencia, vidas en una relación constante con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Podemos decir que tenemos todo solucionado, pero si no guardamos, si no nos acordamos de dónde Él nos rescató, para que eso nos impulse a vivir vidas correctas y agradables delante de Dios, entonces estaremos viviendo vidas engañadas. Y esas vidas engañadas puede hacer que Él venga en un momento como ladrón en la noche y tome de su iglesia aquellos que han vivido una vida en honestidad, aquellos que se han conducido en una vida conforme a como Él ha determinado. Entonces, mi hermano, es tiempo para verdaderamente vigilar en nosotros cómo nos hemos conducido a la gracia dada por Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque gracias a esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo pasamos a ser hijos de Dios. Y se nos ha dado el derecho sobre todo, sobre toda cosa, en el nombre de Jesús. Tenemos el derecho en el nombre de Jesús a tomar. Tenemos el derecho en el nombre de Jesús a declarar. Tenemos el derecho en el nombre de Jesús a pedir a Dios. Y Él, como buen Padre, nos da conforme hayamos pedido. Usted y yo tenemos ese derecho que nos lo entregó Cristo a través de esa obra maravillosa. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay pocas personas en las iglesias que verdaderamente viven dignamente, haciendo la voluntad de Dios y viviendo conforme a su palabra. Pero hay otras personas, en su mayoría, que viven una vida religiosa. La mayoría de las iglesias están vacías, no por el coronavirus, no por este COVID, no por esta circunstancia. Están vacías sus vidas porque no han reconocido verdaderamente al Dios vivo, al Dios que transforma, al Dios que cambia, al Dios que ayuda, al Dios que bendice. Porque en este tiempo su fe se apartó. Porque ya no ven la comodidad, ya no ven lo que tenían, ya no ven sus circunstancias, sus situaciones resueltas. Pero hay otros que dicen ser cristianos que todo aún lo tienen resuelto. Pero le falta ese espíritu que los emocione, ese espíritu que los llene, ese espíritu que los lleve, ese espíritu que los tome y genere en ello una palabra de transformación, una palabra de cambio, una palabra de vida, una palabra que haga que los demás sientan de que el mismo Dios está hablando a sus corazones y entren en confrontación y decidan aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores para que sus vidas sean cambiadas, sean transformadas, salgan de esa vida de inmundicia, de pecado y empiecen a vivir una vida conforme a los pensamientos y conforme a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es tiempo de que tú, mi hermano, te levantes. Es tiempo de que tú, mi amigo, hagas un cambio en tu vida. Es tiempo de que nos levantemos verdaderamente a vivir conforme dice la palabra, a vivir conforme está estipulado la palabra que deben de vivir los hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a su palabra y dando testimonio de aquel que nos llamó para cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida. Pero mire lo que dice el 5.
El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo 5 que les compartía también en una pequeña diapositiva nos debe motivar que estamos en una carrera desde que inscribimos nuestro nombre en el libro de la vida. Y esa carrera es como cualquier otra carrera que tiene el inicio y que tiene un final. Y durante el transcurso de esa carrera van a haber circunstancias, situaciones, obstáculos que va a hacer que queramos tirar la toalla, que van a hacer que nos vayan a hacer impedir llegar a la meta. Por eso acá nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuestro nombre, tu nombre, ya está inscrito en el libro de la vida al momento que aceptamos a Cristo como el todo en nosotros. Pero dice de que, y no borraré. Si ya mi nombre está inscrito, quiere decir que puede existir la posibilidad de que sea borrado. Hay la posibilidad de que sea quitado. Que la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros se pierda por nuestras propias decisiones en no obedecer, en no hacer la voluntad de Dios, en dejar de tener esa relación con Dios y en no dejarnos guiar por el Espíritu Santo en toda nuestra vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si llegamos a la meta, Jesús nos está diciendo, mis hijos, no se preocupen, yo les voy a dar una vestidura blanca resplandeciente. Recuerden el monte de la transfiguración, cuando Jesús dice que su cara resplandecía más que el sol y que sus vestiduras se colocaron como un blanco no existente, que los ojos de los apóstoles les estorbaba la luz y el color y el blanco de sus vestidos. Jesús le mostró verdaderamente la vestidura que tenía en lo espiritual. Esa misma vestidura nos las está mostrando acá, que nos va a cambiar esta vestidura aún pecaminosa de inmundicia, que no debemos de tener porque ya fuimos redimidos completo. Toda obra completa fue hecha en la cruz del Calvario. Un verdadero cristiano no debe perder esa salvación. Un verdadero hijo de Dios es imposible que pierda esa salvación ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, mi hermano, en ti y en mí está la decisión de que podamos gozar de esa vestidura blanca, de que podamos nosotros permanecer con nuestro nombre escrito en el libro de la vida, de que nuestro nombre permanezca ahí inscrito para que nunca sea borrado, y el día que venga Cristo por su iglesia no lo debe de olvidar. El Cristo va a venir por su iglesia. Cristo va a venir en el tiempo que usted menos crea por su iglesia y va a arrebatar la iglesia. Entonces va a venir la condenación para aquellos que se quedan. Va a venir los tiempos difíciles, los tiempos duros, las circunstancias más duras y tremendas que pueda padecer el ser humano en este mundo. Va a venir aquellos que se queden. Ni tú ni yo nos vamos a quedar, porque tú y yo fuimos redimidos, fuimos comprados con un precio alto dado por Cristo en la cruz del Calvario. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cristo va a confesar de que nosotros lo confesamos a Él delante de los otros, de que tú y yo salimos a evangelizar, de que tú y yo no nos dio vergüenza llevar una palabra, de que tú y yo no nos dio vergüenza hacer una actividad, tú y yo no nos dio vergüenza para que el nombre de Cristo fuera exaltado. Entonces, si tú y yo hacemos conforme a la voluntad, conforme a lo que Cristo ha establecido, si no hay en nosotros vergüenza, Pablo dice
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, entonces tú y yo no debes avergonzarte del Evangelio porque es poder para continuar, es poder para tomar verdaderamente autoridad como hijo de Dios. No debe haber vergüenza en nuestras vidas y proclamar el reino de los cielos y llevar una palabra de salvación, una palabra que haga cambio, una palabra que cambie las conductas de aquellos que en este tiempo se sienten angustiados, se sienten con temor, sienten en su corazón de que ya no hay nada que pueda suceder diferente a lo que se menciona en los medios televisivos, en los medios digitales, de que viene destrucción, de que viene muerte, pero pueda que vengan todas estas cosas, pero la palabra dice que estamos escondidos bajo el hueco de su mano y que nada de estas cosas, ni pestilencia, ni muerte, nada podrá tocarnos nuestras vidas. Tú debes de ser un portador de noticias diferentes. Tú debes de ser un portador de una palabra de salvación, de una palabra de cambio. Tú debes de ser portador de una palabra que transforme, de una palabra que sea diferente a la que están escuchando todos los días. Porque tú, mi hermano, no perteneces a esa iglesia de Sardi, a esa iglesia que dice ser viva, pero espiritualmente es muerta. Tú perteneces a una iglesia de victoriosos, a una iglesia de hombres esforzados y mujeres esforzadas y valientes que se levantan para ir y llevar una palabra, para confrontar a las tinieblas, para ir y decirle a Satanás que no tiene autoridad, porque en ti y en mí hay la autoridad de Cristo para hacer que todas las cosas sean diferentes. Debemos demostrar nuestra fe predicando, llevando una palabra, llevando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, informándole al mundo, a tu alrededor, de que hay un Salvador que puede hacer todas las cosas diferentes, de que hay una persona que nos puede guiar, que nos puede conducir, que nos puede mostrar un camino diferente a lo que este mundo nos ha mostrado. Tú y yo debemos de ser ejemplo en que las circunstancias, en que los deseos de este mundo no nos pueden alcanzar, porque nuestra dependencia, la dependencia tuya y la dependencia mía, viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que mostrar con tu forma de ser que calamidad, que angustia, que dolor, que muerte, que afán, que esas circunstancias que están rodeando la vida de las personas no afectan tu vida, porque tú tienes que reflejar el gozo, la paz, la tranquilidad, la confianza en que el Espíritu Santo ya ha diseñado un plan, ha diseñado una ruta especial para tener cuidado de ti, de tu casa y de tu familia. Es tiempo, mi hermano, de ser una iglesia viva, una iglesia que se base en la palabra de Dios, una iglesia que viva conforme a la palabra de Dios, una iglesia que se nutra de la palabra de Dios, una iglesia que guarde esta palabra en su corazón y medite en ella de día y de noche, para que esa presencia poderosa del Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Porque esta iglesia en Sardis tenía todas las comodidades, vivía bajo todos sus placeres y todo lo acomodaba conforme a sus necesidades, pero se olvidó de lo más importante, del Espíritu Santo. Tú y yo, mi hermano, mi amigo, tenemos esa persona especial dejada por Cristo para guiarnos, para conducirnos, para hacer que nuestras vidas vayan de victoria en victoria, alabado sea el Señor, sean conducidas a tierras de bendición, donde no va a haber necesidad, donde no va a haber faltante de nada. Por eso, mi hermano, de la casa de victoria en victoria te quiero bendecir en esta mañana. Quiero que estés seguro
que si tú vives una vida basada bajo la palabra de Dios, la conducción, el trascender tuyo va a ser algo extraordinario. Porque si dejamos todos nuestros proyectos bajo la mano de Dios, Él tiene cuidado de todo y lleva todo a un fin término conforme a la necesidad de sus hijos. Que esta mañana sea una mañana para reflexionar del proceder de nuestros caminos, del proceder de nuestros pasos, y que si verdaderamente esos pasos nos están conduciendo un día para estar en la presencia de Dios, o nos están conduciendo un día para ser juzgado y para ser condenado por parte del Creador de todas las cosas. Le saluda a su pastor de la Casa de Victoria en Victoria. Pero antes de desconectarse, quiero que escuche este testimonio de una hermana de nuestra iglesia que pasó una situación difícil, que vino del vecino país en un momento duro y vino en una condición muy difícil para su vida, y encontró la mano de Dios en ese momento cuando creía de que ya no había nada. Dios sorprende y Dios entra al encuentro en el momento justo que tú y yo menos esperamos. Y sé que en este tiempo de instancia en nuestras casas, Dios va a hacer algo extraordinario en sus vidas y en las vidas de los suyos y en las vidas de aquellos que ustedes tienen la manera de impactarle con una palabra que transforme y cambie su alrededor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y escuche este testimonio. Bendiciones, Casa de Victoria en Victoria. Amén y amén.